Nos vamos a ocupar en este vídeo de Spinoza. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación de su vida para entender el contexto histórico en que nos encontramos y vamos a hacer un breve comentario de una de sus obras, que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Spinoza nace en 1632, pertenece a una familia sefardí que había abandonado la península ibérica unas cuantas décadas antes del nacimiento de Spinoza. El idioma familiar, sin embargo, sigue siendo el portugués. Si bien sus obras las escribe en latín. Esto es, bueno, un dato curioso dentro de la historia de cómo funciona la intelectualidad y el mundo cultural de la época en que nos movemos. Recordad que en el vídeo anterior, dedicado al discurso del método de Descartes, decíamos que nos presentaba Descartes una obra que estaba escrita en francés y él mismo lo exponía directamente como una cosa peculiar de su propio escrito. En el caso de Spinoza, Spinoza todavía escribe en latín, si bien es cierto que cuando sus obras salen publicadas, poco después de morir, sus obras completas, salen publicadas a la vez en latín y con una traducción ya al holandés. En este momento también me gustaría haceros un comentario acerca de cómo circulan las obras de estos autores en este momento. Bien, Spinoza solamente publica 2 obras durante su vida y solamente una de ellas iba firmada con su nombre. Claro, esto nos llevaría a pensar tal vez que era un autor que no era conocido entre más allá de su círculo de intimidad, y sin embargo no era así. Spinoza era un autor que era conocido. De hecho, al final de su vida recibe la visita de nuestro próximo autor, de Leibniz, que había oído hablar de él. ¿Cómo es esto posible sin haber publicado? Y en el caso de Spinoza, por ejemplo, no solamente es que no hubiera publicado, sino que es que ni siquiera era profesor en una universidad, aunque recibe una oferta para serlo, que rechaza. Bueno, se conocían porque Spinoza, y no es el único, otros autores dejan sus manuscritos, dejan copias de sus manuscritos para que circulen entre sus alumnos y entre sus círculos cercanos. Y es a través de estas copias que se van conociendo las ideas, las propuestas de ciertos filósofos. Esto no quiere decir que circulasen libremente las copias, porque, por ejemplo, en el caso de Spinoza nos encontramos con que él pedía a esas personas a las que dejaba sus manuscritos que no las enseñaran a otros. En Spinoza encontramos también en algunas obras, no lo vamos a ver reflejado directamente aquí en el tratado, una manifestación explícita, pero hay cartas en las que dice no voy a publicar estos escritos porque no me van a entender, porque las autoridades pueden pensar algo y puede ponerme en peligro para seguir tranquilamente mi trabajo. Por lo tanto, bueno, no es que hubiese una libre circulación de las obras, pero sí que eran conocidos entre sus círculos intelectuales. Bueno, os decía que proviene de una familia sefardí. Él es criado en la práctica del judaísmo durante su infancia y es de una familia de comerciantes. Os digo esto porque esto sí que aparece en el tratado, especialmente, bueno, explícitamente la parte del comercio, ¿no?, que él abandona. Y después, bueno, la práctica de la religión judía es relevante también porque él la abandona y porque su vida estuvo marcada por un rechazo por parte de la comunidad judía a la que su familia había pertenecido y habían ocupado cargos de representación. Ambas cuestiones, tanto el judaísmo como el comercio de la familia, fue abandonado por el propio Spinoza para dedicarse a una vida más intelectual. Fue educado, en primer lugar, siendo niño, en esta cultura judía, en el estudio de las escrituras del Antiguo Testamento.
en el estudio del hebreo. Esto les sirvió, por así decirlo, porque a lo largo de su vida escribe, por ejemplo, un tratado que es una interpretación de las escrituras con el cual lo que muestra es que las autoridades eclesiásticas no solamente critican el judaísmo, sino que en este tratado, ya siendo adulto, critica las autoridades calvinistas de los Países Bajos, haciéndoles ver por su conocimiento del Antiguo Testamento que no están aplicando las leyes tal y como aparecen en esas escrituras. Bueno, como os decía entonces, él explícitamente y como una decisión voluntaria abandona el ámbito del comercio y abandona también el judaísmo porque había alcanzado algunas concepciones de la divinidad, de la voluntad de la divinidad, de la inmortalidad del alma, que no eran acordes con el dogma de la religión judía y por lo tanto no solamente es que él se aleje de la comunidad, sino que la comunidad le rechaza también. Fue expulsado de la comunidad con un escrito oficial, por así decirlo, en el que se advierte de su expulsión. También recibe, aparte de esta educación, recibe una educación más clásica en la historia de la filosofía, una educación que sin embargo no recibe exclusivamente en el ámbito académico porque de hecho sabemos que bueno, él vive en una época en que la academia es todavía de un régimen escolástico que no le dejaría conocer a ciertos autores que él estudió, no solamente desde autores de la filosofía antigua, sino que él conocía muy bien autores de su propia época. Había leído a Hobbes, a Descartes y se interesa así abiertamente por diversas corrientes filosóficas. Os decía que había nacido en 1632 y hasta 1660 vive en Ámsterdam. Durante esa época estudió también en la Universidad de Leiden y durante 10 años, entre el año 1660 y 1669, se traslada a vivir a zonas, a pueblos, a localidades más pequeñas, buscando de nuevo eso que veíamos ya en Descartes, de un poco la tranquilidad de poder trabajar, de no estar tan atareado con asuntos sociales. ¿Y qué hace durante estos 10 años? Porque en el caso de Spinoza no nos encontramos con un profesor universitario como va a ser el caso de otros filósofos que vamos a estudiar en este curso. Bueno, pues Spinoza es pulidor de lentes. Suele vivir en habitaciones alquiladas con otras familias y para ganarse la vida pues pule lentes, lo cual no es una dedicación, por así decirlo, azarosa, de bueno, a algo se tenía que dedicar para poder vivir, en parte sí, pero el pulir lentes, le acerca al mundo científico y él estaba muy al tanto y era muy conocedor de ese mundo científico, era amigo de Huygens, por ejemplo. Y por lo tanto no solamente es que pula lentes, sino que conoce perfectamente el funcionamiento del microscopio y del telescopio. Se dice además que este oficio, el ser pulidor de lentes, pues tal vez desencadenara el que muriera de una forma cuando era todavía muy joven, murió en el año 1677. Parece que el polvo de pulir las lentes fue lo que propició esta muerte. Durante toda su vida mantiene una relación epistolar con muchos amigos que nos muestra cuál es el camino y el esfuerzo que realiza en su pensamiento. Por lo tanto, no debemos pensar que el hecho de vivir en una localidad más pequeña y retirarse un tanto del mundo es una huida y
una ruptura total de sus relaciones sociales, sino, como os digo, siempre estuvo al tanto de la vida de sus amigos y siempre mantuvo relación con ellos. De hecho, como os decía, fueron 10 años que vivió retirado en localidades más pequeñas. En 1669 se traslada a vivir a La Haya y muere en 1677. A reseñar en este periodo es, bueno, por un lado, os lo comentaba antes, le visitó Leibniz, nuestro propio próximo autor, no por afinidad, de pensamiento, porque Leibniz realmente era un pensador, era un cristiano ortodoxo y no le gustó mucho la propuesta de Spinoza, pero se interesó por conocerla de primera mano, porque le habían llegado noticias de él. Y por otro lado también destacar que a pesar, y esto lo vamos a ver en el tratado, que a pesar de buscar un ámbito tranquilo, a pesar de querer dedicarse al mundo del pensamiento, a la reflexión, como lo llama él en el Tratado de Reforma del Entendimiento, no se está retirando de la vida social. De hecho, él concibe su filosofía como una forma de pensar cuál es la mejor comunidad posible en donde podamos alcanzar la perfectibilidad, la perfección del ser humano que nos lleve a la felicidad. Y esto se puede conseguir en una comunidad. Él tenía, por así decirlo, un proyecto no solamente ético, sino además político con su filosofía. Bueno, dicho esto, entonces, resumiendo, estamos ante un autor de origen judío, pero rechazado en su comunidad. Estamos en el siglo XVII, en los Países Bajos, dentro de la filosofía racionalista. Conoce muy bien a Descartes. De hecho, por cierto, una pequeña anotación nos decía que durante su vida solamente publica dos libros. Este es el primero que publica, se llama Principios de Filosofía de Descartes. Es una explicación de la filosofía de Descartes en la que en esta explicación ya se separa en parte de algunas de las propuestas de Descartes, pero le conoce muy bien y le dedica esa primera obra firmada por él de Principios de Filosofía de Descartes. Decíamos también que se retira unos años para vivir un tanto alejado del ajetreo social, pero sin dejar de percibir cierta necesidad de pensar la comunidad para que influya positivamente en la felicidad del ser humano. Bueno, pasamos entonces a la obra que he seleccionado, que se llama Tratado de Reforma del Entendimiento. ¿Por qué he elegido esta obra? Bueno, podría daros varias razones. En primer lugar, podríamos decir que después de leer el discurso del método, pues nos encontramos ante una obra que es similar, que tiene similar propósito. Es una obra en la que Spinoza nos habla acerca del método para encontrar o el método para percibir una verdad. Además de esto, bueno, estamos ante uno de los primeros escritos de Spinoza, por lo tanto, eso siempre es una ventaja porque no va a haber referencias a otras obras, como mucho va a haber referencias a esto, ya lo desarrollaré más tarde. Por lo tanto, eso nos da una cierta sencillez a la hora de acercarnos a este libro. Pero además hay una cosa que me parece muy interesante, que nos podría parecer chocante en un primer momento para elegir esta obra, y sin embargo, a mí me parece un rasgo muy positivo, y es que es un libro inacabado. ¿Y por qué elegir un libro inacabado? Bueno, en este caso es un libro inacabado y se dan varias razones para explicar esta apertura del libro. Es un libro en el que, al ser inacabado, lo que vemos es al entendimiento, al intelecto de Spinoza en movimiento. Es decir, estamos ante unas páginas que nos enseña cómo estaba trabajando Spinoza en este libro, pero que tiene que dejar inconcluso. Es un libro, por lo tanto, que nos muestra el propio trabajo
del autor. Bueno, es un libro que no se publicó en vida del autor, se publica en 1677, poco después de su muerte, por parte de sus amigos y editores que le publican y le traducen sus obras. Y bueno, pues vamos a ver las ideas principales de esta obra. El título de la obra, por cierto, os enseño la edición que yo utilizo, es esta edición de Alianza Editorial. En esta edición aparecen 3 obras de Descartes: Tratado de la Reforma del Entendimiento, Los Principios de Filosofía de Descartes y Los Pensamientos Metafísicos. Está traducida y preparada por el profesor Atilano Domínguez, que es uno de los mayores especialistas en Spinoza en castellano. El título completo de la obra, os lo quiero leer en latín, es el siguiente: Tractatus de intellectus emendationi de via qua optime inveran rerum cognitionem dirigitur, lo cual viene a ser Tratado de la Reforma del Entendimiento y del camino por el que mejor se dirige al verdadero conocimiento de las cosas. Con este título más completo veis que nos encontramos, por lo tanto, ante un método, de nuevo, ante un discurso de un método, ante un camino para encontrar una verdad. El libro comienza con una advertencia al lector que os voy a leer. Es una advertencia escrita por los editores de las obras completas a la muerte de Spinoza. Y dice así: advertencia al lector: el tratado que sobre la reforma del entendimiento aquí te ofrecemos inconcluso, benévolo lector, hace muchos años ya que fue escrito por su autor. Siempre tuvo intención de terminarlo, pero impedido por otros asuntos y finalmente arrebatado por la muerte, no pudo llevarlo a término deseado. Mas como contiene muchas cosas excelentes y útiles, que estamos seguros serán de no poco interés para quien busca sinceramente la verdad, no hemos querido privarte de ellas. Por otra parte, para que sepas disculpar muchas cosas oscuras, incluso toscas y sin pulir, que surgen de vez en cuando en este tratado, hemos querido escribir esta advertencia a fin de que no las ignoraras. Es decir, nos están advirtiendo de que quedan cuestiones abiertas, de que tal vez no todas las definiciones, todas las propuestas queden totalmente armadas, como se podría suponer dentro de un sistema racional, como quedan, por ejemplo, en su ética, la ética que es la obra cumbre de Spinoza. Si queréis leer la ética, es esta. ¿Vale? Hago un paréntesis, me salgo un momento del tratado. Ya os he leído la advertencia al lector, la advertencia que nos dice que estamos ante una obra inconclusa, y os hablo de esta obra principal de Spinoza, la ética. En este caso es la edición y traducción de Vidal Peña, y esta obra está conociendo en la actualidad, alguna de las partes de esta obra está conociendo en la actualidad un resurgir, porque a pesar de la enorme distancia que nos separa de la forma de pensar de Spinoza, de la forma, y lo digo aposta, es decir, de cómo se muestra lo que piensa, sin embargo el contenido nos resulta bastante cercano. Podéis leer en el campus un artículo del profesor Jacinto Rivera de Rosales acerca de los afectos en Spinoza, y es esa teoría de los afectos la que es tan interesante y está siendo hoy en día releída y actualizada. Os contaré algo también de la parte de los afectos que aparece aquí en la ética. Bueno, pues en la ética encontramos un libro, un sistema cerrado, un sistema que además se desarrolla a través de
de deducciones, de una serie de proposiciones que se van deduciendo de las anteriores, como un trabajo de una minuciosidad lógica extrema que hace que la lectura sea extremadamente extenuante. Sin embargo, aquí nos encontramos con un texto abierto, un texto en el que no encontramos, por así decirlo, ese rigor del racionalismo. Sino que, no me canso de decirlo, encontramos el pensamiento de Spinoza en movimiento, en trabajo, ¿no? Estamos viendo cómo está dejando un texto inconcluso, es decir, que está trabajando en él. Bien, pues empieza este tratado con una parte que está dedicada a la felicidad. Nos recuerda de nuevo a Descartes, que nos hablaba en cierta forma, si os acordáis, de cómo él estudió, de qué es lo que faltaba en su educación, y yo os decía en el vídeo del discurso del método que era un texto autobiográfico en parte. Bueno, pues aquí tenemos unas páginas, las primeras, que son también autobiográficas. Y en estas páginas, en estas primeras páginas, encontramos la razón por la que Spinoza se decide a dedicarse al mundo del pensamiento, a dedicarse a pensar. ¿Qué es lo que él está buscando? Está buscando la felicidad, está buscando la perfección de la naturaleza humana y nos dice además que esa perfección de la naturaleza humana, y si nos quedamos con esta idea, podríamos decir, tenemos en parte una de las ideas claves de la filosofía de Spinoza, es que esa perfección de la naturaleza humana está en la unión con la naturaleza. Luego os lo leo. Bueno, ¿qué nos dice acerca de la felicidad? Pues lo primero que nos dice es que él ve que por lo común tenemos el ánimo afectado por una serie de cuestiones que simplemente las valoramos por el hecho de que nos afectan, pero no las valoramos en sí mismas. Y que por lo tanto tenemos que buscar otros temas que interesen por sí mismos, pero cuidado, y esto es interesante, que además afecten positivamente a nuestro ánimo. Estas cosas que normalmente afectan al común de las personas son tres, nos dice Spinoza. Son las riquezas, el honor y el placer. Y en ellos, pues parece que a Spinoza le cuesta ver que resida la felicidad suprema. Y este término aparece en el texto, felicidad suprema. Por lo tanto, como él está, bueno, en parte en estas páginas no tan convencido, muestra cierta duda acerca de que en estas cuestiones, las riquezas, el honor y el placer, pueda encontrar la felicidad, pues decide buscar otro camino. Y nos dice, me decidí finalmente, porque a primera vista parecía imprudente querer dejar una cosa cierta por otra todavía incierta. Aquí os decía en el comentario de su vida que había dejado el comercio de su familia. Deja algo que parece cierto por otra cosa que dice en parte es todavía incierta, porque bueno, él va a intentar a ver si a través de la dedicación a la reflexión consigue esa felicidad suprema, pero tal vez no la consiga. Entonces él se aleja de las riquezas, del honor, y nos dice también del placer, aunque luego hay un apunte del placer que os leeré, no es un rechazo absoluto del placer. Bueno, pues, ¿qué pasa con estos tres objetos? Pues, por ejemplo, acerca del placer nos dice que nos puede en un momento dado ser positivo para nuestro ánimo, pero gozar con un placer es posible, pero que una vez que se ha retirado ese placer se convoca una gran tristeza.
y que por lo tanto no parece que sea un bien muy adecuado. Y acerca de los honores y de las riquezas, por ejemplo, nos dice en estas primeras páginas también que pueden causar la muerte, incluso de aquel que solamente actúa buscando las riquezas por sí mismas. Y acerca del honor dice que es un gran estorbo, porque el honor es estar pendiente de lo que digan de ti, es decir, es vivir pendiente de los demás, no de ti. Dice, el honor es un gran estorbo, ya que para alcanzarlo tenemos que orientar nuestra vida conforme al criterio de los hombres, evitando lo que suelen evitar y buscando lo que suelen buscar. Así que, bueno, pues le parece que estas tres cuestiones al final representan un estorbo para su vida, así las entiende y decide dejarlas para ver si hay otro camino que nos lleve a la felicidad. Y continúa diciendo, una vez que ha tomado esa decisión, con mi asidua meditación llegué a comprender que si lograra entregarme plenamente a la reflexión, dejaría males ciertos por un bien cierto. Esto es lo que él está buscando. Está buscando ese bien que es la felicidad. Estamos ante un racionalista que, como os he dicho, por ejemplo, en su presentación de la ética a nivel formal es absolutamente ajustado a una presentación lógica muy acertada, pero está buscando, más allá de ese sistema, la felicidad, que no le dan ni las riquezas, ni los honores, ni el placer. Bien, ¿qué más acerca de esta reflexión? Esta reflexión es el amor hacia una cosa eterna e infinita, nos dice, que apacienta el ánimo. Es decir, lo que está buscando, fijaos, no es olvidarse del ánimo. Él no quiere, él no pretende que nos olvidemos de que nuestro ánimo tiene que estar en el mejor de los estados posibles. Pero el mejor de los estados posibles es un estado de paz, un estado de calma, que no tengamos altibajos, sobresaltos. Por eso dice el amor hacia una cosa eterna e infinita apacienta el ánimo con una alegría totalmente pura y libre de tristeza. Es un racionalista alegre, podemos decir. Por eso su filosofía está tan de moda. Como os decía, está conociendo un resurgir de algunas de sus propuestas, lo cual es muy de desear y digno de ser buscado con todas nuestras fuerzas. Esta alegría totalmente pura y libre de tristeza. ¿Quiere decir esto, como os decía antes, que rechacemos todo el dinero, el placer y la gloria? No, quiere decir que los rechazamos si los buscamos por sí mismos, pero el conseguir dinero, placer y gloria estorba en la medida en que se los busca por sí mismos y no como medios para otras cosas. Es decir, son adecuados como medios para otras cosas. Pues si se buscan como medios ya tienen una medida y no estorban en absoluto, sino que, por el contrario, ayudarán mucho al fin por el que se buscan, como mostraremos en su lugar. Terminando ya esta primera parte de exposición acerca de qué es lo que buscamos, su concepción del ser humano, bueno, hay diferentes pasos para conseguir esta perfección. Nos dice en este momento, solo diré brevemente que entiendo por verdadero bien y qué es el sumo bien. Nos está definiendo términos. Me detengo en este párrafo porque nos está definiendo términos muy claramente. Para que se lo entienda correctamente hay que señalar que el bien y el mal solo se dicen en sentido relativo. De forma que una y la misma cosa se pueden decir buena y mala en sentidos distintos, lo mismo que lo perfecto y lo imperfecto. Nada, en efecto, considerado en su sola naturaleza, se dirá perfecto o imperfecto. Sobre todo, una vez que comprendamos que todo cuanto sucede se hace según el orden eterno y según las leyes fijas de la naturaleza. Esto es una parte muy importante de su pensamiento metafísico, podríamos decir, acerca de la realidad. ¿Cómo piensa Spinoza la realidad? Todo sucede según un orden eterno y según las leyes fijas de la naturaleza. ¿Qué sucede? Pues sucede que nos encontramos ante un ser que es débil, ante un ser humano
débil, la debilidad humana. Y que esta debilidad humana tiene cierta dificultad en conocer ese orden de la naturaleza, que nos llevaría a la perfección y a la felicidad, por así decirlo, a la tranquilidad de ánimo. El hombre concibe una naturaleza humana mucho más firme que la suya, es decir, por nuestra debilidad, tenemos experiencia de nuestra debilidad, pero somos conscientes de que hay una naturaleza que es más perfecta y nos sentimos incitadas a buscar los medios que nos conduzcan a esa perfección. Queremos llegar a una perfección del ser humano. Todo lo que nos puede ayudar como medio para llegar a esa perfección es un verdadero bien, y el sumo bien es alcanzarla. ¿Vale? Nos proponía definir estos dos términos, verdadero bien y sumo bien. Bueno, pues el verdadero bien es algo que nos ayuda a encontrar ese fin, esa perfección de la naturaleza humana, y el sumo bien es la propia perfección. De suerte que el hombre goce con otros individuos, si es posible, de esa naturaleza, la existencia, la implicación del hombre en su comunidad está siempre presente en los textos de Spinoza. Cuál sea aquella naturaleza humana, lo mostraremos en su lugar. Como os decía, estamos en uno de los primeros escritos de Spinoza, aunque nunca quedó concluso. Y nos está anunciando, esto ya lo trataré, pero nos dice una cosa muy importante a continuación, nos lo está diciendo ya, a saber, os leo otra vez la frase, que he hecho aquí un paréntesis, cuál sea aquella naturaleza, esa naturaleza perfecta, lo mostraremos en su lugar, a saber, el conocimiento de la unión que la mente tiene con toda la naturaleza. Esta es parte de la perfección, esta es la perfección del ser humano. Saberse, conocerse en la unión de la mente con el resto de la naturaleza. Este es el fin al que tiendo, adquirir tal naturaleza y procurar que muchos la adquieran conmigo. Tenemos que conseguir esta naturaleza perfecta que nos muestra nuestro lugar, que nos permite conocer ese orden de la naturaleza con mayúscula. Y además permitir que los demás la conozcan conmigo, a fin de que su entendimiento, el entendimiento de los demás y su deseo concuerden totalmente con mi entendimiento y con mi deseo. Aparece un apunte que nos recuerda mucho a Descartes, fijaos. Nos dice que para esto tenemos que conservar la salud, o si os acordáis, nos deteníamos también en el discurso del método en las consideraciones acerca de la salud. Nos decía Descartes que importa mucho el estado del cuerpo. Bueno, pues para Spinoza también hay que estudiar la medicina completa, y nos dice también, no hay que despreciar tampoco, nos dice Spinoza, de ningún modo la mecánica, porque nos puede hacer la vida mucho más sencilla. Bueno, y con todo esto que tenemos que hacer, pues con todo esto, y esto nos muestra una forma de hacer filosofía de la época, lo que hay que hacer es curar al entendimiento. Estos autores nos están presentando una propuesta de renovación. Estamos ante otro momento que necesita otras cosas. Quieren abrir un periodo nuevo, quiere curar el entendimiento, purificarlo, para que consiga entender las cosas sin error y lo mejor posible. De forma que yo quiero dirigir todas las ciencias, nos dice, a un solo fin, conseguir la suprema perfección humana que antes hemos dicho. Pero para llegar a hacer esto, y de nuevo esto nos recuerda mucho a la filosofía de Descartes, para llegar a conseguir todo esto necesitamos vivir mientras tanto, y para ello se estipulan una serie de normas de vida. Mientras consigamos llegar a esa perfección tenemos que seguir obrando, ¿no? Es la urgencia de la acción. Bueno, pues estas normas de vida en Spinoza son, en primer lugar, es lo que en Descartes aparece como la moral provisional. Hablar según la capacidad del vulgo y hacer todo aquello que no constituye impedimento alguno para alcanzar nuestra meta. Añádese a ello que de ese modo se dispondrán benévolamente a escuchar la verdad.
En segundo lugar, disfrutar de los placeres. ¿Os acordáis que estábamos diciendo que no podemos guiarnos por las riquezas, el placer y el honor? Acerca de los placeres nos dice disfrutar de los placeres en la justa medida, en que sea suficiente para proteger la salud. Es decir, no buscar el placer como un fin, sino como un medio, que nos decía antes, como medios para otras cuestiones, pues perfectamente. Y finalmente, buscar el dinero o cualquier otra cosa tan solo en cuanto es suficiente para conservar la vida. Es decir, esas tres cosas que antes rechazaba, las rechaza cuando las buscamos por sí mismas, pero si las buscamos para el fin adecuado, pues entonces podemos vivir con ellas. Bueno, de momento hasta aquí os he contado un poco el contexto histórico, la biografía de Spinoza y las primeras páginas dedicadas a un aspecto más autobiográfico del Tratado de la Reforma del Entendimiento. En el siguiente vídeo empezamos a meternos más en la cuestión del método de esta obra.